de los más movidos de los últimos años. Joaquín Robles, analista de XTB, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La mirada económica puesta en Powell. ¿Cómo visteis desde XTB esa comparecencia de Powell y sobre todo marzo? No parece que vaya a haber bajada de tipo de interés, ¿no? No, veremos en abril, que es donde ya se trasladan las expectativas, pero yo creo que no hubo ningún tipo de sorpresa. Fue una reunión muy similar a la que vimos la semana pasada en el Banco Central Europeo con Christine Lagarde. Yo creo que todos los bancos centrales empiezan a temer que si recortan tipos antes de tiempo y luego sigue habiendo un sobrecalentamiento o presiones de inflación, ¿qué van a hacer al respecto? ¿No? ¿Van a volver a subir los tipos de interés? Yo creo que ese es el mayor miedo y por eso prefieren mantenerse a la expectativa y ver cómo van evolucionando los datos para ya recortar tipos más adelante. Esto puede decepcionar en cierto sentido al mercado, que antes de final de año pues esperaba hasta 6 recortes de tipos durante este curso y parece que no va a ser así porque los primeros recortes como mucho van a venir durante el mes de junio y luego también hay que distinguir. Yo creo que Estados Unidos lo tiene más fácil en el sentido de que la situación económica es mucho mejor que en Europa, por lo que los inversores pueden desviar más su atención al crecimiento que no al recorte de tipos. A partir de ahí vimos a New York Community Bancorp 37,67% de caída después de presentar un resultado haciendo un profit warning mucho peor de lo que se esperaba. Es el que había comprado Signature Bank. Hoy, hace ahora, caída un banco japonés 21,40%, pero ni Powell dijo nada, ni parece que el mercado se esté creyendo nada alrededor de una situación peligrosa de vuelta a la crisis financiera del año pasado, ¿no? Sí, es verdad que hay más medidas de apoyo, porque ya vimos el año pasado, en cuanto cayó el primer banco, el de Silicon Valley, cómo la Reserva Federal y el Tesoro trabajaron conjuntamente para medidas extraordinarias, que era pues comprar determinados bonos al valor nominal para que no tuvieran salida al mercado y tuvieran esas fuertes pérdidas, por lo que, por un lado, la situación es diferente y bueno, estamos hablando ahora de una entidad. El miedo es que ese riesgo se contagie, que los clientes empiecen a retirar sus depósitos y haya esa crisis de liquidez. Nosotros llevamos hablando desde hace tiempo que ha habido subidas muy fuertes, por encima del 20%, sobre todo en el último tramo del año pasado. Es verdad que la situación económica en Estados Unidos es mejor, aquí en Europa es un poco más débil, que no nos extrañaría ver algún episodio de volatilidad. El problema muchas veces es adelantarse a cuándo se va a producir esa caída. ¿Por qué? Porque normalmente suele ser por algún tipo de evento inesperado, como vimos el año pasado en el mes de febrero-marzo con la crisis de la banca regional. ¿Estamos al principio de uno de ellos? Probablemente con este no, pero algo así va a ser, ¿no? En el transcurso del año, algún evento de este tipo que de repente se va a disparar, va a generar algo de tensión, de nerviosismo entre los inversores y a partir de ahí pues vamos a ver cómo se acelera esa recogida de beneficios. Después de escuchar a Powell y escuchar a Lagarde, después de ver ayer además el movimiento de ventas minoristas en Navidad, en la campaña de los niños, menos 4,4%, dice la inflación está cayendo, y dice, ¿cómo no te va a estar cayendo? Si lo que no tiene son ventas. Está el alemán diciendo, déjame el dinero en el bolsillo y me voy a gastar €1. ¿Puede aguantar Lagarde tanto como Powell? Bueno, la pregunta es si ese deterioro económico va a ayudar aquí en Europa sobre todo a estabilizar la inflación en ese objetivo, porque estamos viendo muchas veces datos contrapuestos, ¿no? Vemos un dato de ventas minoristas en Alemania a lo mejor menor de lo esperado, pero bueno, también hemos visto en otras regiones cómo se ha acelerado el consumo. Yo creo que aquí en Europa y también en gran parte en Estados Unidos el foco está puesto en el crecimiento de los salarios. Aquí en Europa es alrededor del 5%. Cuando tú tienes un crecimiento de los salarios que prácticamente duplica, ¿no?, la inflación, pues es que es muy difícil estabilizarla en ese entorno del 2%, porque hay dos factores. Primero, que estamos prácticamente en tasa de pleno empleo en las primeras potencias mundiales. En Reino Unido, en Alemania, en Francia, sin ir más lejos, es mínimo prácticamente desde que hay registros. Entonces, cuando el trabajador tiene ese poder de pedir un aumento y si no me voy de trabajo y me siguen subiendo el salario, a pesar que siguen subiendo los precios, yo puedo compensar ese aumento de gasto. Y eso yo creo que es la principal amenaza de los bancos centrales y sobre todo aquí en Europa. De hecho, la semana pasada en la rueda de prensa de Lagarde, el 60-70% de las preguntas fueron alrededor de los salarios, por lo que sí que es una de sus principales preocupaciones y yo creo que es uno de los datos que más tienen que prestar atención los inversores durante este primer tramo del año. ¿Dónde mira el inversor, aparte de los bancos centrales? ¿Qué estáis mirando? ¿Petróleo? ¿Qué estáis mirando?
Bueno, el petróleo todavía está en una situación compleja. Es verdad que hemos visto repuntes durante las últimas semanas. Se habla de la posibilidad de estímulo en China. Se habla también de que Arabia Saudí podría seguir, ¿no?, sin aumentar su capacidad. O luego también tenemos las tensiones en Oriente Medio. Pero sí que pensamos que va a estar más estabilizado. Nosotros seguimos siendo positivos en renta variable. Seguimos siendo positivos dentro de los principales índices, como puede ser un SP500, como puede ser un MSCI World, como puede ser un Nasdaq. Desde XTB hemos lanzado durante este año los planes de inversión, que se trata, bueno, pues una manera de canalizar ese ahorro periódico a través de los principales índices. Es verdad que se puede invertir en más de 300 ETFs, pero al final nuestra máxima recomendación es hacerlo en este tipo de índices globales y es como comentaba antes, pensamos que va a ser un año positivo, probablemente haya volatilidad, eso nos puede dar oportunidades de entrada, ¿no?, para incrementar nuestros planes, pero seguimos confiando, ¿no?, en el ciclo económico. Y luego, por irnos a un sector más específico, nos gusta mucho el de los semiconductores. Parece que ha subido demasiado y que podría empezar a agotarse. De hecho, ya vimos la decepción, ¿no?, en los resultados de Alphabet y de Microsoft durante el día de ayer, sobre todo por los desarrollos de la inteligencia artificial, pero seguimos pensando que esto acaba de empezar y va a haber un grupo de 2, 3, 4, 5 empresas que probablemente en unos años sean de las más valiosas del mundo. El inversor se está preguntando, con todo lo que subimos en 2023, con lo que ya llevamos subido en 2024, con un enero en positivo, y con ese enero en positivo marcándonos el camino, ¿hay miedo de altura o hay miedo a perderse más subidas? Hay las dos cosas, pero lo bueno es que el inversor ahora mismo tiene alternativas. Es que el que tenga ¿Por la renta miedo, fija? exactamente, el que tenga miedo de altura, ya te digo, sin ir más lejos, nosotros desde XTB tenemos durante los 3 primeros meses un 3,8% y posteriormente un 2%. También las letras te están ofreciendo más de un 3%. Es algo que durante la última década no se ha visto. O sea, que el que realmente tenga cierto nerviosismo puede utilizarlo ahora mismo antes de que empiecen los recortes y baje esa rentabilidad. Y el que no, yo creo que hay que ser positivos por dos razones, porque sobre todo en Estados Unidos, que normalmente es el mercado al que más miramos, sigue habiendo un gran crecimiento. Venimos de un cuarto trimestre del año de un 3,1% de crecimiento. Esta semana hemos visto PMIs de servicios, de manufacturas que vuelven a expansión. La solidez del mercado laboral con una tasa de desempleo del 4% va a seguir siendo un buen caldo de cultivo para que los beneficios empresariales sigan subiendo. Pero es que además de eso nos vamos a un segundo semestre del año que a poco que haya algo de desaceleración van a empezar a recortar tipos, lo que va a servir de impulso a las bolsas. Muchísimas gracias, Joaquín Robles, analista de XTB. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. 9:15 de la mañana, 9:15 de la mañana, 15 minutos de cotización.